¿Perdón? La Asociación Sayandil, en todo caso. A ver, don Zenón, buenos días, bienvenido a Radio Onda Azul. Muchas gracias, buen día. Efectivamente, si me permite hacer una breve presentación. No, solamente el saludo nada más, luego vamos a hablar del tema, por favor. Entonces, muy buenos días a los amables oyentes. Igualmente, don Edgar Aguilar también está con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Giovanni. Ahora sí, por favor, explíquenos en primera instancia de qué se trata esta idea. Es un proyecto binacional Perú-Bolivia, coordinado desde el Perú por el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas y ejecutada por 8 instituciones a nivel de los dos países. Aquí en Puno está ASAP, la Asociación Sabianina Pucara, como el ente ejecutor y promotor de los componentes del proyecto. Y el tema concreto, entre uno de los ejes de acción que tiene que ver con lo que es los derechos ecológicos, la jurisprudencia de la tierra, en el gran eje de agua y biodiversidad, es la proposición de una ordenanza regional que reconozca las aguas del lago Titicaca y sus afluentes como sujetos de derecho. Esto tiene un marco conceptual amplio desde cuando se plantea la jurisprudencia de la tierra, en el que hay un padre norteamericano, un cura norteamericano, Berry, que promueve que no solamente el ser humano sea el centro de la preocupación de la jurisprudencia, sino también los medios que sustentan la vida del ser humano, el agua, el natural y todos los componentes que están en el medio ambiente. Entonces, eso nosotros retomamos como un modelo conceptual importante, considerando que en el Perú hay diversidad cultural, diversidad ecológica, y las culturas originarias desde ya consideran al agua, lo sienten al agua como un ser vivo, como un ser viviente. Por eso se dice Umumama, madre agua, o Mujumama, madre semilla, etc. Todos tienen una dimensión matrística. Entonces, si el ser humano tiene derechos, también los otros seres que habitan en este mundo, este Pacha, tienen también derechos. Y desde esa perspectiva se plantea, usando obviamente toda la estructura jurídica que existe, haciendo extensión a los recursos naturales, considerándolos con estatus jurídico como persona. No solamente el ser humano, sino los recursos naturales. Entonces, la idea es que, así como la cultura aymara, la cultura quechua dice madre agua, y es nuestra madre que nos cría, y la estamos agrediendo, y no hay nadie que la defienda, ni las leyes que existen leyes de recursos naturales de protección del medio ambiente, desde la constitución política, la ley general, etcétera, etcétera, pero no se está aplicando, porque no lo consideran como un ente sujeto de derecho. Ahora, si el agua fuera sujeto de derecho, es como una persona. Considerarlo como una persona, por tanto, tiene derechos. Y aquel que transgrede los derechos de una persona tiene que ser sancionada o resarcir los derechos transgredidos. Esa es la aspiración de esta propuesta. Entonces, si en este momento el problema de la contaminación, que es el gran problema en la cuenca del Titicaca, es evidente, ¿quién tiene que resarcir ese derecho, ese supuesto derecho que estamos hablando, que está siendo transgredido? Son los que están contaminando, fundamentalmente en las cabeceras de cuenca, y también las ciudades. Las ciudades tienen un representante que es el municipio, etc. El punto es que cuando haya una norma de ese tipo, tiene que haber un defensor, alguien, un juez, un representante que hable por el agua y haga prevalecer sus derechos. Esa es la intención. Varias cosas de lo que usted ha dicho es rebatible, ¿no? Y seguramente, y usted también ha tratado de explicar algunas cosas. ¿Cómo entender, don Edgar, este tema de sujeto de derecho? Mire, esto viene ya no solamente de una iniciativa local ni peruana, ya el sujeto de derecho viene ya desde cientos de años atrás.
Lo que pasa es con esta concepción moderna de la ciencia y la tecnología, aparece, como dice Zenón, el humano como el centro, digamos, de la preocupación en todas las legislaciones y en todos los países. Entonces, cuando estamos empezando ya a incorporar la madre tierra, la naturaleza como sujeto de derecho, estamos diciendo que hay un equilibrio equitativo entre hombre y naturaleza. Y por tanto, no podemos nosotros, en este momento, teniendo a la madre naturaleza como ser vivo, transgredirla. Ejemplo desde Puno, muy concretito de Puno. En Puno más o menos tenemos 1.400 comunidades, poco más, menos, entre sectores, airios y todo ello. Estas comunidades, más o menos, más 60-65% de lo que producen, llevan a la ciudad. Entonces, en ese marco, hay personas, comunidades, saberes muy concretos en este momento, no estoy hablando de los antepasados, de 500 años, en este momento, que son capaces de producir sin tecnología de punta, con sus propios saberes, y por tanto hay una relación espiritual. Nuestra agricultura, Giovanni, aquí en los Andes amazónicos, en el Perú, Ecuador, Bolivia, está basado fundamentalmente, a comparación de la agricultura, digamos, occidental, básicamente en la espiritualidad. Y por tanto hay un respeto muy profundo por la madre naturaleza. A eso estamos llamando sujeto de derecho. Es decir, hay un tratamiento equilibrado, respetuoso en todo el ciclo agrofestivo del año, en cada circunstancia, semillas, agua, plantas silvestres, etc. Hay una relación así filial, muy concreta. A eso estamos llamando sujeto de derecho. Estamos diciendo que en el lago Titicaca sea sujeto de derecho, por poner un ejemplo, los pescadores. Cuando nosotros tuvimos en el encuentro, decía, ¿saben qué? No hay que molestar a los pucaras. Los pucaras no solamente son los cerros físicos que uno ve en la tierra, sino también dentro del lago, donde se reproducen y se regeneran los peces. Y por tanto no hay que entrar con botes a motor, sino tiene sus momentos muy especiales de ritualidad. Ahí estamos hablando de sujetos de derecho. Es decir, tiene su ciclo, digamos, de existencia natural. Entonces, de eso se trata justamente cuando hablamos de sujeto de derecho. Más o menos ahora ya hemos entendido un poco más. Porque hablar de esta parte legal del sujeto de derecho, sí, pues se han creado instancias por doquier en la estructura del Estado para que se pueda tocar este tema en específico. O sea, existen ya jueces especializados, fiscalía especializada, policía especializada, instituciones especializadas en ver en el tema de conservación, por ejemplo, del medio ambiente y sanción del medio ambiente, ¿no? La Fiscalía Especializada del Medio Ambiente, por ejemplo, existe en la actualidad. Sujeto de derecho, yo más allá de la explicación que nos ha dado don Edgar, estaba en el lago Titicaca. No es todo el lago Titicaca, pero existe una reserva nacional del Titicaca, ¿no? Que no comprende todo el Titicaca, sino comprende la bahía interior, el Totoral etcétera, etcétera. Parte, ¿no es cierto? Parte incluso de tierra firme, comprende todo ello. Entonces, ayer ha sido aniversario del Parque Nacional Baguaja-Soneño, por ejemplo, ¿no? Ha sido creado por ley. O sea, no se convierte con esa ley sujeto de derecho. La Reserva Nacional de Titicaca no es sujeto de derecho. O sea, por la explicación legal que nos ha dado, comprendiendo ahora con la explicación que nos acaba de dar don Edgar, es la otra parte. Pero la concepción, la conceptualización, el marco legal, ¿cómo está? A ver, ¿cómo ancla? A ver, tenemos el proyecto tiene una intención de incrementalidad, no reemplazar las cosas que están, sino de aumentar, de añadir elementos, digamos ahora, para una mejor gestión. Entonces, sobre lo que ya existe, normas, estructuras administrativas, si colocamos que el agua es sujeto de derecho, contribuye a una mejor gestión y cuidado, y compromete no solamente al Estado, sino también a las mismas personas, a las mismas comunidades, a tener una relación distinta con el agua. O sea, no es una mera declaratoria, sino si se emite la norma, se asume que el agua, como dijo el señor Edgar, es sagrado, tiene deidades, tiene momentos. Ese conjunto de cosas es el ejercicio de su derecho. Por tanto, hay que respetar y practicar. Entonces, esto requiere no solamente una norma escrita, sino de ejercicio ciudadano. O sea, está bien que en Puno traigamos agua de Todorañi, se llama, ¿verdad? Sí, agua limpia, y luego le echemos excremento.
está bien, es el derecho humano, pero ¿cuál es el derecho del agua? Esos son los temas que interpelan a esta situación. Por tanto, si el agua tiene derecho, hay que hacer un tratamiento distinto, una actitud distinta al ser humano, del poblador en puno. Nos interpela a nosotros mismos. Y esa es la otra parte de la reflexión en cuanto a la generación de la norma. No solamente es dar una norma, como dar una norma de emergencia, y la norma por sí sola no resuelve, sino tiene que ser con la acción directa de los ciudadanos y las autoridades que tienen que velar por su cumplimiento. Y si hay una autoridad que haga cumplir, en buena hora. Entonces, vea usted que esto no es una cosa de hacerlo de hoy para mañana, sino de ir reflexionando entre toda la comunidad, las instancias, los colegios profesionales, las organizaciones sociales, etcétera, que tienen que ver con, porque el agua es vital para todos. Pero por ejemplo, a ver, el ejemplo que nos ha puesto don Edgar, el tema de la pesca, por ejemplo, en el espejo mayor del lago Titicaca. ¿Y en qué momento nos hemos olvidado? Porque, como usted lo ha dicho, esto no es de ahora, esto es de hace cientos de años, ¿no es cierto? No habrá tenido ese nombrecito de sujeto de derecho, ¿no? Pero la actividad que ellos han realizado, o que realizan en la actualidad, se cumple desde hace muchísimos años. El respeto. No se deben de pescar en ciertas épocas del año peces que tengan 10 centímetros. Tienen que tener 14, 15 centímetros, un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque ahí viene el proceso de reproducción, etcétera. Pero ¿en qué momento nos hemos olvidado? ¿En qué momento nos hemos olvidado que, por ejemplo, la mamacota, que la pachamama son sagrados? ¿Y en qué momento lo hemos agredido? Y como no nos ha pasado nada, seguimos agrediéndole, ¿no es cierto? O sea, ¿y en qué momento podría ser efectivo, por ejemplo, si sale una ordenanza, sujeto de derecho? Si existen tantas normas legales en el país que hasta ahora no se aplican, y si es que se aplican a medias tintas, y existen muy pocos ejemplos para decir, ha sido sancionado por agredir, por ejemplo, al medio ambiente, ¿en qué cosa cambiaría esta ordenanza regional? Lo que pasaría, Giovanni, más que una norma, es una propuesta que está dentro de una concepción que no necesariamente está, por ejemplo, dentro del marco del derecho romano, por decirlo, lo que ya conocemos. No necesariamente. O sea, sancionadora. Sancionadora, no necesariamente. Cuestionadora. Sino parte de una concepción mucho más integral, más holística. Dentro de ese marco se quiere justamente evidenciar que esto existe. Y no solamente después de Perú, a nivel global hay muchas, hay más de 5.100 pueblos en el mundo que están justamente en esta misma percepción. Entonces, eso ya tiene una tradición en este momento. Pero ¿para qué serviría entonces? Entonces, como una medida de prevención para las futuras generaciones, como lo planteamos. Y la futura generación no significa de mañana que viene después, no, ahora también, para prevenir todo ese proceso, porque en este momento lo que se trata ya, con esta concepción a donde estamos llegando, es estirar nomás la vida en la madre tierra. No hay otra cosa más. Sí, me parece por ese lado, o sea, a ver, y es preguntar en forma, por demás incluso no tan buena periodísticamente, ¿no? ¿Para qué va a servir? Claro, ¿para qué va a servir esta norma legal? ¿Cuál es el...? Pero si hay incluso el PCR y otros intentos más de tratar de recuperar los saberes ancestrales, los sabios andinos y tantas otras experiencias que se tienen. ¿Cómo se enmarca esto dentro de estos grupos humanos? Ahí llegamos en el punto, porque es otro de los ejes que estamos trabajando de educación ahora intercultural, pero basado justamente en el biocentrismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estamos planteando en ese punto de vista? Tú has puesto hace un momento un ejemplo muy concretito acá. Mira, esta cuestión del deterioro ambiental del lago Titicaca. Vayamos a Piata, que es donde deriva justamente Ramis, ¿no? Ahí usted ve perros muertos, ve basura, Entonces, ahí no solamente se trata del gringo, de grandes empresas. Hay una concepción y hay un pensamiento que quiere sacarle pues todo el provecho a la madre naturaleza. Inclusive nosotros, aymaras, quechas, con poncho, sin poncho, con jotas, decimos que qué sé yo. Pero hay una concepción, un pensamiento que nos deriva justamente a sacarle el ancho a la madre naturaleza. Y no respetamos mucho, claro, el PCR, las concepciones culturalistas, qué sé yo, no sé. Pero esas concepciones, si van a seguir siendo dentro de una orientación desarrollista, como estamos pensando en este momento, no va a caminar.
necesitamos justamente restituir aquello que existe ahora en la comunidad. Para eso va a servir. Por eso esta propuesta no se basa solamente en la institución de la norma, sino en la vivencia concreta que existe en este momento en las más de 7.400 comunidades que existen en el Perú andino amazónicas. En eso se trata, no solamente de Puno mismo, sino en el lado boliviano, ecuatoriano. Entonces, evidenciar una propuesta colectiva, una concepción diferente que existe ya en las comunidades, y eso justamente empezar a trasladarlo a un espacio, digamos, convivial como son las ciudades, y que los profesionales también entiendan que esto no es un adorno cultural, sino que esto es parte de una vivencia que todavía tenemos en este momento, donde no hay analfabetos, sino hay una oralidad que está presente en el ciclo regenerativo de la naturaleza en este momento, ¿no? A ver, se me ocurre otra idea también en torno a ese tema, y sí, pues tenemos una concepción desarrollista, una concepción mercantilista. Tienes una porción de terreno y produces papa. Y viene una persona, ¿y cuánto estás produciendo de papa? Bueno, 2.000 kilos de papa. Está bien, ¿no? Pero ¿sabes qué? En tu terreno tú eres un tonto porque no estás aprovechando adecuadamente. Si aplicamos mi tecnología y mis productos químicos, tú vas a tener 10.000 kilos de papa. Así es. Y entonces, y ahí se le prende el foquito, va a decir, ¿así? ¿Y cuánto voy a invertir? Vas a invertir tanto y vas a ganar tanto. Y viene esa concepción de... ¿Cómo? O sea, pero esa persona se ha probado ya y obtiene ya no los 10.000, sino 7.000, 8.000, a los 2.000 kilos de papa, entonces va a pensar que esa es la mejor forma de sacarle el jugo a la tierra. Es de extraer su riqueza de la tierra.